Hola, buenos días. Soy Verónica Barreto, soy antropóloga e investigadora en el Instituto de la Conversación y hoy me acompaña Jacobo. Jacobo, no sé si nos quieras contar un poquito de ti. Bueno, yo soy ahorita estudiante de ciencia política acá en la Universidad de los Andes de séptimo semestre y tengo 20 años. Bueno, Jacobo, entonces voy a empezar con nuestra primera pregunta, que es, si pudieras cambiar una sola regla de tu universidad hoy mismo, ¿cuál sería y por qué? Uy, siento que es una pregunta para la que no estaba preparado, pero algo que me parece muy importante es sobre todo el apoyo que le pueda dar la universidad a iniciativas estudiantiles, tanto de comunidad como incluso ventas de los propios estudiantes dentro de la universidad. Siento que no hay tanto apoyo en ese sentido y siento que la universidad debe ser un espacio para que los estudiantes también puedan promover esas iniciativas. Muchas veces pasa que existen ideas, pero no existe el financiamiento, digamos, en el sentido de semilleros. Muchas veces los estudiantes tienen que empezar por su cuenta y luego ver si aplican a, digamos, algún acceso al presupuesto o algún ingreso que les pueda dar la universidad y muchos se quedan por el camino. Yo siento que si la universidad pudiera dar un enfoque a apoyar a los estudiantes desde el inicio en ese sentido, sería muy útil. Sí, de acuerdo. Yo creo que, pues, primero te quiero preguntar, como en cuanto a reglas de eso, ¿tú crees que, o sea, tú dirías que deben ser más flexibles en eso? O, No sé si más flexibles, pero definitivamente como tal vez darle un poco más de importancia. No se trata de la flexibilidad, digamos, de el tipo de alternativas de innovación que promuevan los estudiantes o sus propias iniciativas de ideas de proyectos, sino que incluso si existen esas ideas y cumplieran con los criterios, digamos, para una convocatoria solo va a ganar uno y otros 5 proyectos se van a quedar ahí como, ok, ok, ya, o sea, que como esas limitaciones a veces se siente que pueden dejar atrás, digamos, otros proyectos, u otras como iniciativas, u otras, pues, necesidades diferentes, ¿sí? Más sí. como sí, de acuerdo. Yo creo que sí hay muchas cosas en las que la universidad se limita, y al limitarse como que también limita como el progreso o, pues, las necesidades de los estudiantes. Entonces, yo creo que sí es un buen cambio. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la polarización actual tus relaciones con amigos o familiares? Eh, yo siento que cuando pienso en polarización, obviamente es algo muy actual y que a uno le puede chocar mucho, es motor de emociones, de conversaciones efervescentes donde uno choca mucho, sobre todo en redes sociales, es algo que uno nota mucho en Instagram, en Twitter, si uno empieza a buscar esas conversaciones de política, la gente pelea mucho por eso, no está abierta a escuchar, no a llegar a acuerdos, pero yo sí tengo ese principio de que, o sea, la otra persona es una persona igual a mí y yo siempre hago ese esfuerzo de tratar de entender el por qué se piensa de esa manera. Obviamente mis amigos más cercanos son gente que comparte, digamos, en los principios básicos, pero una distinción como tal vez izquierda o derecha no siento que sea una división fundamental, al menos porque obviamente uno es de una noción desde su propia ideología, ya sea, digamos, uno de izquierda. Uno puede pensar, no, es que una persona de derecha no va a compartir esos principios. Y lo que yo me doy cuenta es que muchos compartimos esos principios básicos, ya sea de respeto, de ganas de participación política, de necesidades de salud, educación, servicios. Y la división ideológica no es esta, digamos, eh, división de principios diferentes, sino más bien de caminos. Entonces yo creo que cuando uno puede entender eso y puede tratar de entender, digamos, cómo, cómo piensa la otra persona, eso no tiene por qué afectar ni relaciones personales de amistad, familiares. Sí, de acuerdo. Yo creo que tal vez el tema no sea como tanto polarización, sino tal vez tolerancia y conversación y como diálogo. Sí, me quedé pensando como en eso que tú dijiste, de cómo pues esta persona tal vez no tenga los mismos ideales políticos que yo, pero eso no significa que, o pues ideales de algunas cosas, pero eso no significa que no tenga los mismos valores o no tenga como la misma opinión que yo en algo. Entonces yo creo que muchas veces acá lo que pasa es que como por esa falta de diálogo y esa falta como de tolerancia a veces em, la gente reduce mucho a las otras personas como de acuerdo a qué partido o a quién van a votar, ¿no? Entonces yo creo que también sí es importante tener eso en cuenta, como pues esta persona va a votar por este candidato, pero chévere entender, pues no es el candidato por el que yo quiero votar, pero chévere entender por qué esta persona
va a votar por este candidato, de pronto es algo en lo que inclusive estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso que tú dices de solo porque tengamos, digamos, como distintas ideas no significa que tengamos distintos valores como tal, sí es bastante importante y como que dejar que pues uno se separe como de la gente, por eso no, puede que al final del día no valga la pena. Sí, 100% de acuerdo. Me gusta esa palabra que utilizas, la de tolerancia. No es cuestión de polarización, sino de poder escuchar a la otra persona. Eso me parece muy importante. Sí, sí, de acuerdo. Sí, creo que eso podría ayudar muchísimo, pues, digamos, sí, con ciertos temas, como de verdad, que no todo tiene que ser una pelea. De pronto hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero como no nos damos la oportunidad, pues, de hablarlo, o como de, sí, como de ser tolerantes con que alguien del pues piense lo mismo, pero de una forma distinta, Sí. pues puede ser, sí. Igual no se trata de tal vez homogeneizar el pensamiento. Exacto. No creo que simplemente comunicándonos todos vamos a llegar a los acuerdos, pero siento que eso puede coexistir, o sea, pueden coexistir esas diferencias. Y tal vez no en el sentido donde algunos piensan como vamos a construir desde una diferencia, tal vez es una idea que ahorita está muy presente en elecciones. Creo que es en otro sentido, más en el sentido del respeto, la creencia en que podemos confiar en un sistema electoral, digamos, de que, ¿sabes? O sea, a veces escucho a las personas decir como, bueno, tal vez una persona que va a votar por tal candidato que está punteando en las encuestas, porque lo hacen, yo no entiendo. Entonces, ¿la mitad del país es tonto? No lo creo. Yo siento que toca tratar de entender por qué alguien toma esa decisión, por qué alguien prioriza ciertas, digamos, ideas, proyectos, propuestas sobre otros. Digamos, cómo alguien puede sentirse identificado con un proyecto político. No es solo una cuestión de, bueno, comí propaganda o me creo lo que me digan o es que soy tonto y no, ¿sí? Es una cuestión de tanto individual como digamos, un sentido que se construye en comunidad o en, digamos, la experiencia de vida de la propia persona. Y eso no puede servir como algo para descalificar a alguien. Sí, de acuerdo. Yo creo eso que dices de tampoco se trata de homogeneizar el pensamiento es súper importante también porque yo creo que puede ser como otro extremo, pero del mismo problema. Em, y sí, de acuerdo, que en realidad pues no, pues tampoco se puede tratar de cambiar de opinión, de cambiarle la opinión a la gente, sino como de, no sé, llegar como a un punto de comprensión o tal vez decir como pues no estoy de acuerdo, pero entiendo tu punto, lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, no, no es que todo el mundo tiene que pensar igual, pero creo que sí es muy importante ese principio del respeto y de entender como no todo el mundo piensa como yo, pero eso no les quita su validez de experiencia de vida. Mm, ¿Has hablado alguna vez con tus padres o abuelos sobre cómo era participar o dar una opinión política cuando ellos tenían tu edad? ¿Qué diferencias notas con tu realidad actual? Mm, Tal vez con mis padres no noto tanto la diferencia. Siento que ellos son relativamente jóvenes, pues tuvieron experiencias cercanas ya eh, posterior a la Constitución del 91, digamos. De mi abuela sí me ha llegado a hablar, tal vez. Con ella no he podido hablar, digamos, de lo que fue el sufragio femenino, pero algo muy interesante que me contaba fue, bueno, ella nació durante la época de la violencia y ella me hablaba de que estaba prohibido mencionar a Gaitán, por ejemplo. Eso me parece súper interesante. O sea, ahorita como ella me cuenta que su padre, que era gaitanista, tenía cuadros del político en el ático de la casa escondidos y que nadie en el pueblo, que era un pueblo conservador, podía saber que tenían esos cuadros ahí. Por ejemplo, eso es algo que ahorita yo, pues se me hace súper exótico, tal vez extraño, ajeno a la experiencia política que tenemos nosotros. Sí, de acuerdo, yo, pues que me hiciste acordar como eso de la época de la violencia, es una pequeña anécdota personal, pero pues no mis abuelos, pero mis bisabuelos, pues sí les tocó muchísimo esa época. Y en la casa donde vivían mis abuelos había huequitos en algunas paredes, sobre todo que daban al exterior de la casa. Y yo un día le pregunté a mi abuelo, yo era muy chiquita, me dice, no, es que por ahí es donde se hacía pa, que era como le decían a mi bisabuelo, con la escopeta a dispararle a cualquiera, no me acuerdo, pues si ese pueblo era liberal o conservador, no, creo que eso está mal de mi parte, no acordarme bien de ese detalle, pero pues para dispararle a los de la oposición, porque cómo se van a venir para acá. Y yo creo que eso para mí es algo inconcebible, como tener como un espacio en mi casa para agreder a los de la oposición, como, ¿sabes? Y pues eso es una forma en la que ellos vivían la política.
ya pues más cercano a mí, digamos, mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mi otro abuelo era liberal y él participó en el Bogotazo, pues estuvo como en las movilizaciones, no como así como gran parte, pero de hecho fue detenido también y también que uno lo detengan hoy en día. Sí se dan actos violentos por parte de la autoridad en ese tipo de movilizaciones políticas pero, y sociales, pero yo creo que así que uno, bueno, pues hay peores consecuencias, pero a mí no se me ocurre que hoy en día pues uno salga a movilizarse así y termine como tan en la cárcel y que sea tan, bueno, suele también ponerse bastante violento, la verdad, ahora que tal vez, y mis papás, digamos, sí puede ser parecido, pero yo creo que ellos lo vieron de una forma distinta en cuanto a la validez de sus opiniones. Sí, como que siento que ellos vivieron un momento, pues siguen viviendo, ¿no? Pero porque son relativamente jóvenes, pero como la forma en la que se hablaba de política, tal vez, yo creo que esto también es como como para mí una gran diferencia, como que yo siento que nosotros como generación tendemos como a oírnos más, a de pronto tenernos como un poquito más de tolerancia en cuanto a cómo hablamos de política, si alguien piensa distinto, pues no estoy diciendo que todo el mundo, no creo que todo el mundo, pero pues en mi experiencia personal yo lo veo desde en la generación de mis papás, no solo ellos, sino como otras personas, que es muy diferente como reciben opiniones distintas, sobre todo políticas. Entonces no sé si tú también veas así como esa diferencia o... Sí, siento que definitivamente nuestra generación está acostumbrada a otro escenario donde tal vez uno participa y no encuentra ni resistencia ni como algún tipo de rechazo. Depende, claro, del contexto de cada persona, pero siento que como generación la actividad política es completamente diferente. Aunque también es cierto que tal vez no hay tantos espacios de debate. Uno puede, digamos, mencionar con sus amigos ideas políticas, hablar de política, pero siento que no se da tanto el espacio tal vez en un escenario por fuera de un grupo de amigos, o sea, en clases, en la universidad, no es tan evidente, se evita, digamos, eh, hablar de política, siento yo. No hay rechazo, no hay exclusión, pero a la gente no le gusta tocar el tema porque qué pereza hablar de política. Siento que si comparamos esta universidad con el ejercicio político que se hace en la Universidad Nacional, digamos, es muy diferente. Las pocas veces que ha habido acá, digamos, me recuerdo el semestre pasado, cuando cerraron la carrera de gobierno, que hubo, digamos, este cierto tipo de expresión política, e igual fue tal vez mínimo, gran parte de la comunidad no se interesaba por participar, por opinar, o incluso seguro hay gente que tiene opiniones porque se las guarda porque para qué pelear. Entonces siento que eso tal vez nos falta un poco. Sí, de acuerdo, yo creo que es algo que surge mucho como en esas conversaciones, es eso, como, ay, pues, ¿por qué hablar de eso si vamos a pelear igual, no? Y precisamente de esas conversaciones es que yo creo que salen las cosas como más valiosas, ¿no? Como que pues, que creo que también en eso también es clave como la tolerancia que hablábamos ahorita de poder tener esas conversaciones, porque poder tenerlas también es muy importante, porque pues es fácil acá, digamos que pues en este espacio, pues esa es la idea, que uno tenga estas conversaciones, pero pues es fácil decir como pues es importante tener esas conversaciones, entonces uno tiene que tener esas conversaciones. Pues yo creo que en el mundo real uno se estrella con ciertas paredes cuando quiere tener esas conversaciones. Sí, de acuerdo, definitivamente. Mm, ¿Cuál es el principal? Listo. ¿Cuál es el principal obstáculo que encuentras para involucrarte más en lo público? Muy para involucrarme más en lo público. Mm, acá tal vez fallo un poco porque siento que tal vez desde mi propia experiencia no he sentido tanto esa necesidad de involucrarme. Siento que es importante, pero digamos yo no he encontrado como tal vez el momento para hacer eso. Obviamente involucrarse desde lo público, tanto tal vez actividad política de o manifestarse por ciertos intereses o digamos ideas de proyecto político o tal vez acercarme al, digamos, como joven al gobierno para buscar que se movilicen ciertas ideas o que apoyen ciertos proyectos. Eso es lo que se me viene a la mente. Yo siento que ahorita algo que pasa es que, digamos, yo lo, acá me cuesta un poco, digamos, articular esta idea,
Por un lado, pensaría, digamos, falta de información en los jóvenes y tal vez incluso de mi parte, de cómo funciona la política y cómo funciona, digamos, los espacios que tienen los jóvenes para participar en política, digamos, los consejos de juventud. Yo no me siento que sea una persona completamente informada respecto a lo que hacen o cómo funciona. Obviamente uno puede ir a votar, pero primero, gran parte de los jóvenes no votaron por consejos de juventudes y seguro ahorita nadie está muy pendiente, salvo los que estén participando, de hacer seguimiento, de ver cómo van esos proyectos. Y por fuera de eso, claro, eh, digamos, siento que para un joven es más difícil articular como esta idea de acercar, digamos, la política a lo público, la política, digamos, de su espacio o de su grupo o, digamos, de sí mismo, de sus ideas, si no hay un sentido de comunidad. Siento que algo que ayudaría muchísimo es que yo pudiera tener un espacio seguro o una comunidad con la que sé que compartimos esta idea y juntos vamos a hacer esto. Tal vez uno como individuo, como persona, que en especial lo que hablábamos, se guarda esas ideas de política, no va a ver el espacio para acercarse y poder comentarlo con alguien o buscar un cambio real en algún sentido de tal vez una propuesta que uno tiene o algo que le gustaría que pasara o un ideal político de yo espero que esto pueda mejorar o que podamos cuidar esto. Si no hay ese sentido de comunidad, uno como individuo tal vez queda muy ensimismado, preocupado como, bueno, tengo esta idea, pero yo solo para qué voy a ir a hacer algo. Siento que algo que sería súper bueno sería que en la medida que, bueno, podamos hablar más de política entre nosotros, podamos como grupos, eh, pues alcanzar o movilizarnos en conjunto. Que obviamente hay grupos que lo tienen, o sea, uno ve que lo que existe de participación juvenil son personas que logran consolidar esos grupos de acción donde juntos vamos a presentar este proyecto, pero no es algo que le pase a todos los jóvenes, no todos tienen ese acercamiento y menos las personas que, digamos, les cuesta hablar de política o les cuesta hablar de sus ideas. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo creo que nosotros sí nos gusta más tener como ese sentido de comunidad, como que no sé si es miedo, no sé, y si lo es, yo creo que es válido, dada como, digamos, como ciertas circunstancias que se han visto suceder por expresar ideas. Pero yo creo que en nuestra generación en particular le gusta eso, como no es tan, tal vez en algunas cosas, pero yo creo que en eso que tú dices no es tan individualista, como que le gusta saber que está apoyado, le gusta como tener esa comunidad con la que sabe que comparte ideas y sabe que no, pues por ponerlo como un poquito coloquialmente, como no va a sonar absolutamente loco si sale al público a decir como, hey, yo creo esto. Entonces yo creo que eso para nuestra generación es muy importante y yo creo que es muy lindo también porque pues sabes que tienes como un respaldo y sabes que pues pues es como más, no más fácil, sin embargo, pues sí, más fácil estar seguro de que tienes un grupo de personas que comparte esas ideas. Mm, y también me quedé pensando mucho como en lo que dijiste de los consejos juveniles, que es, pues sí, me quedé pensando mucho en eso porque yo como que también creo que es un tema muy importante, pero es un tema que no se socializa lo suficiente. Y, y como jóvenes yo creo que no estamos muy como enterados de lo importante que pueden ser pues, que nos representen otros jóvenes en estos tipos de temas públicos. Entonces, creo que pues eso es como una buena pregunta para cerrar esta conversación. Y Jacobo, muchísimas gracias por tu tiempo y valoro muchísimo esta conversación que tuvimos. Gracias a ti, Verónica, en serio, por el espacio.